Este es el último de 4 videos en los cuales estuvimos hablando de las mejoras de Adobe XD respecto a la integración con los libraries o las bibliotecas. En este video específicamente vamos a estar hablando de los Design Systems o sistemas de diseño. Estos sistemas de diseño son colecciones de recursos tales como colores, componentes, fuentes, etc. y permiten estandarizar y agilizar el proceso de diseño, especialmente cuando realizamos trabajo colaborativo, el cual va a facilitar. En esta URL ustedes pueden encontrar más información sobre el concepto de Design Systems o sistemas de diseño. Recuerden que las dos URLs tienen el mismo destino. La única diferencia es que la URL de la parte inferior es una URL en versión acortada. ¿Cómo creamos y usamos Design Systems o sistemas de diseño en Adobe XD? Bueno, la primera etapa es preparar los assets o los recursos. Estos pueden ser colores, estilos de carácter, componentes, audio, etc. Posteriormente tomamos esos assets ya preparados y los agregamos al Document Assets o a los recursos del documento. Esto corresponde a un panel de Adobe XD. Posteriormente, vamos a crear un Cloud Document a partir del documento donde hemos preparado y agregado esos recursos o esos assets. Después realizamos un proceso de publicación de un library o una biblioteca. Observen que no vamos a crear un library o una biblioteca, vamos a realizar un proceso diferente que se llama publicación. Y después de realizar ese proceso de publicación, entonces nosotros podemos compartir ese library o esa biblioteca para que otra u otras personas puedan utilizarla. De esa manera, podemos realizar un proceso de trabajo colaborativo mediante los recursos que hacen parte del library o de la biblioteca que nosotros compartimos. Por supuesto, este proceso es opcional, ya que nosotros podríamos publicar ese library o esa biblioteca simplemente para que nosotros mismos podamos reutilizarlos en nuestros propios diseños o prototipos. De todos estos pasos, suelen ser confusos los dos últimos: la creación del Cloud Document o documento en la nube y la publicación del library para después realizar el proceso de compartir. Entonces voy a tratar de explicar de una forma más extensa esas dos etapas. Recuerden que después de preparar los assets o los recursos y de agregarlos al panel Document Assets o recursos del documento, nosotros tomamos ese documento donde se encuentran esos assets o esos recursos y generamos o creamos un Cloud Document o un documento en la nube. Posteriormente, vamos a tomar ese documento, que recuerden es un Cloud Document, y vamos a realizar un proceso de publicación del library o de la biblioteca. ¿Cuál library o cuál biblioteca? Un library o una biblioteca especial que se genera en ese proceso de publicación a partir de los Document Assets o recursos del documento. Cuando ese library o esa biblioteca ya se encuentra publicada, entonces yo puedo compartir ese library o esa biblioteca, reusar los diferentes assets o recursos que hacen parte de ese library o esa biblioteca, y también puedo realizar un proceso de actualización de ese library o esa biblioteca. El library que yo he publicado a partir de ese Cloud Document o ese documento en la nube va a generar un vínculo en ambos sentidos. De manera que yo puedo hacer cambios en los assets o recursos que se encuentran dentro del Cloud Document o documento en la nube a partir del cual generé el library que publiqué. Y después de realizar esos cambios, yo puedo generar una actualización. Y esa actualización genera también una actualización automática en el library que yo he publicado a partir de ese Cloud Document. Como esta explicación puede sonar un poco confusa, entonces vamos a ver de forma práctica el proceso de creación y uso de Design Systems o sistemas de diseño en Adobe XD. Ahora me encuentro en Adobe XD y voy a abrir un documento que ya tengo preparado. Ese documento se encuentra en la carpeta 26 Novedades Noviembre y se llama jdesignsystem.xd. Voy a abrir este documento y después de un momento aquí tenemos el documento listo para empezar a trabajar. Observen que en la parte izquierda yo tengo este panel abierto, que simplemente es el panel Libraries o Bibliotecas, que en muchos casos se abre de forma automática con esta opción que se llama Document Assets o recursos del documento.
Sin embargo, si yo hago clic en esta flecha en la parte izquierda, entonces voy a ver el listado de los diferentes libraries o bibliotecas que yo he creado en diferentes aplicaciones de Adobe o que otras personas me han compartido, es decir, me han dado acceso. Yo, sin embargo, necesito trabajar ahora con esta opción Document Assets o recursos del documento. De manera que voy a hacer clic nuevamente en este botón y después de hacer clic en ese botón, entonces aquí tenemos el resultado, es decir, los diferentes recursos de este documento. Y de hecho, actualmente no hemos guardado ningún recurso de este documento, es decir, no hemos usado este panel en realidad. De manera que lo que voy a hacer es empezar a realizar ese proceso de guardar recursos o crear recursos a partir de los elementos que tengo en mi documento. Recuerden que esa es la primera etapa para crear un design system o un sistema de diseño. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a seleccionar este rectángulo y voy a hacer clic en este botón que se encuentra en la parte derecha de este texto Colors o colores. Al hacer clic en este icono de un más, entonces estamos agregando un recurso de tipo color a partir del color de este elemento que tengo seleccionado. Voy a repetir ese proceso seleccionando solamente este rectángulo, hago clic nuevamente sobre este mismo icono y he creado otro recurso u otro asset de tipo color que queda almacenado entonces dentro de este panel en el área de Document Assets o recursos del documento. Ahora voy a seleccionar este botón y voy a crear un componente a partir de ese botón. Para eso voy a utilizar rápidamente el atajo de teclado Comando K o Control K y aquí tenemos nuestro componente ya creado. Y finalmente voy a seleccionar solamente este texto y a partir de este texto voy a generar un estilo de carácter haciendo clic en este icono en la parte derecha de este texto que dice Character Styles. Entonces hago un clic y aquí tengo entonces el estilo de carácter que acabo de crear a partir de este texto. Este es un documento muy simple, un documento muy sencillo que voy a utilizar simplemente para que sea fácil de entender todo el proceso de la creación y uso de un design system o un sistema de diseño. De manera que estos son los únicos assets o recursos que voy a necesitar por ahora. En un diseño real o en un prototipo real, seguramente vamos a tener muchos más assets o muchos más recursos. Bien, ya cubrimos entonces las dos primeras etapas que vimos en la presentación anterior. Ya teníamos preparados estos elementos o estos assets, es decir, este componente, el texto con el formato, etc. La segunda etapa era generar estos assets o guardar estos assets dentro del panel Document Assets o recursos del documento. Ya está realizado también ese proceso. Y lo que vamos a hacer ahora, que es la tercera etapa, es crear un Cloud Document o un documento en la nube a partir de este documento. Por supuesto, eso si todavía este documento no es un documento en la nube o un Cloud Document. De manera que si este documento ya es un Cloud Document o un documento en la nube, pues ya tengo cubierto ese punto. Yo puedo entonces simplemente utilizar el atajo de teclado Comando Shift S o Control Shift S y guardar este documento como un Cloud Document o un documento en la nube. También si deseo puedo evitar realizar este paso de forma independiente y esto es porque en el momento en el cual yo vaya a publicar el library o la biblioteca a partir de este documento, automáticamente Adobe XD me va a pedir que guarde ese documento como un Cloud Document o un documento en la nube. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar este icono que se encuentra en la parte derecha de este texto Document Assets o recursos del documento, este icono, o también si me encuentro dentro de este listado, yo puedo hacer clic sobre este botón, Browse Libraries o Navegar Bibliotecas. También puedo hacer clic sobre este hiperlink, Browse Libraries o Navegar Bibliotecas. O finalmente, bajo el menú File o Archivo, también podemos seleccionar esta opción Manage Libraries o Administrar Bibliotecas. Observen, voy a seleccionar este comando y aquí tenemos esta ventana Libraries o Bibliotecas. Voy a cerrar, voy a hacer clic en este hiperlink, tenemos la misma ventana. Voy a hacer clic sobre este botón. Observen que tenemos exactamente la misma ventana. Y finalmente, si entro a esta opción de Document Assets o recursos del documento y hago clic sobre este botón, observen que vamos a obtener la misma ventana.
Dentro de esta ventana de libraries o bibliotecas, observen que nosotros vamos a encontrar en esta parte un texto con un botón que dice Create New o Crear Nuevo. Si hacemos clic sobre ese botón, vamos a crear un nuevo library o una nueva biblioteca. Pero recuerden, nosotros en este proceso no vamos a crear un library o una biblioteca. Vamos a publicar un library o una biblioteca, que es un proceso diferente. Para realizar ese proceso, entonces necesitamos tener el documento abierto y eso hace que ese documento aparezca en esta sección Current File o Archivo Actual. Y en la parte derecha vamos a encontrar un botón que se llama Publish o Publicar. Entonces, hago clic sobre ese botón Publish o Publicar y tal como les dije anteriormente, si nosotros específicamente no guardamos este documento con anterioridad como un Cloud Document o un documento en la nube, de todas formas Adobe XD nos va a pedir que realicemos ese proceso de guardar ese documento como un Cloud Document o un documento en la nube. Y eso es lo que nos está diciendo esta ventana. Para publicar esto como una biblioteca de Creative Cloud, primero debe guardar ese documento como un Cloud Document. Después de eso, entonces sí puede darle acceso a múltiples dispositivos. Entonces voy a hacer clic sobre este botón Continue o Continuar y observen que se abre la misma ventana que vimos anteriormente cuando pensé o traté de guardar este documento como un Cloud Document o un documento en la nube. Yo puedo personalizar el nombre, pero voy a dejar ese nombre por defecto, J Design System. Hago clic en el botón Save o Guardar y observen que se está realizando ese proceso de guardado de ese documento como un documento en la nube o un Cloud Document. Automáticamente se abre esta ventana. En esta ventana yo puedo invitar a otras personas para que tengan acceso a ese library o esa biblioteca que estoy publicando. Por ejemplo, hago clic en la casilla y vamos a escribir un correo. En este caso, este email, que es el email de la persona a la cual yo quiero invitar. Podría invitar tantas personas yo desee. Puedo agregar un mensaje en esta casilla y puedo decidir cuáles son los permisos que le voy a dar sobre este library o biblioteca que estoy publicando. Puedo indicar que esa persona solamente va a visualizar y poder utilizar los diferentes recursos o bases que hacen parte de ese library o esa biblioteca que estoy publicando. O también, si deseo, puedo permitir que esa persona tenga permisos de edición, es decir, que pueda hacer cambios a los assets que hacen parte de ese library o esa biblioteca. De hecho, voy a seleccionar esa opción y hago clic en el botón Invite o Invitar. La persona que es dueña de ese email, entonces va a recibir un correo con esa invitación. Ahora, después de que realicé ese proceso de publicación, entonces observen que en la parte derecha aparece un texto que me dice que ese library o esa biblioteca está actualizada, que no ha tenido cambios que requieran una actualización. Si hago clic en estos tres puntos, observen que aparece una opción que se llama Unpublish, es decir, que puedo deshacer esa publicación y eso hace que automáticamente todas las personas que posiblemente hayan tenido acceso a ese library o a esa biblioteca pierdan ese acceso. También puedo invitar personas adicionales haciendo clic nuevamente en este botón Share o Compartir. Agrego esos correos o a las personas a las cuales previamente he invitado, puedo hacer clic en esta flecha, puedo cambiar los permisos o incluso puedo remover esos permisos sin necesidad de eliminar la publicación de ese library o esa biblioteca. Es decir, la publicación sigue activa o el library o la biblioteca sigue publicada, pero yo de forma independiente o individual puedo eliminar los permisos que le haya dado a otras personas. Ahora voy a cerrar esta ventana y voy a crear un nuevo documento de Adobe XD. Voy a utilizar este preset y voy a reutilizar los assets o los recursos que hacen parte de ese library o esa biblioteca que yo he publicado. Vamos entonces a hacer clic sobre esta flecha que se encuentra en la parte izquierda de este texto que dice Document Assets o recursos del documento. Esto me muestra el listado de libraries o bibliotecas y dentro de ese listado encontramos el library o la biblioteca que yo publiqué. Se llama J Design System. Yo tengo por defecto acceso a este library o a esta biblioteca
porque yo soy el dueño de ese library o esa biblioteca, porque yo la publiqué. Pero otros usuarios necesitan ser invitados para que puedan tener acceso a ese library o a esa biblioteca y a los recursos y a los assets que hacen parte de ese library o esa biblioteca. Si yo voy a la opción de Document Assets o recursos del documento, observen que ya no hay recursos porque esos recursos hacen parte del documento con el cual estaba trabajando anteriormente y ahora tengo un nuevo documento. ¿Cómo hago entonces para acceder a esos recursos o a esos assets para poder reutilizarlos? Pues entonces entro a este library o a esta biblioteca. Si hago un clic, observen que aquí encontramos los diferentes recursos. Tengan en cuenta algo muy importante. Aunque en este momento este library o esta biblioteca se parece muchísimo a los otros libraries o a las otras bibliotecas que hacen parte de este listado, no es exactamente igual. En pocas palabras, esta biblioteca no es como las otras. Observen, si yo hago un clic derecho sobre ese library o esa biblioteca, aparece una opción que se llama Invite People o invitar personas, Get Link u obtener un link. Y también aparece una opción que se llama Open Source Document o abrir el documento fuente. El documento fuente es el Cloud Document o el documento en la nube a partir del cual yo generé este library o esta biblioteca mediante un proceso de publicación. Observen que voy a hacer un clic derecho sobre este library o esta biblioteca y dentro de este menú contextual observen que tengo estos dos primeros comandos que también estaban en la otra biblioteca o en el otro library, pero no tengo el comando que me permite abrir el documento fuente o el source document. ¿Por qué? Porque este library o esta biblioteca no fue creada mediante el proceso de publicación, sino mediante el proceso de creación de un library o una biblioteca común y corriente. Bien, vamos entonces a reutilizar estos assets. Entonces voy a dibujar simplemente un rectángulo, voy a hacer clic sobre este color para aplicar ese color como color de relleno. Vamos a agregar un texto. Ahora voy a aplicar ese estilo de carácter que hace parte de los assets de este library o esta biblioteca. Entonces simplemente hago un clic y aquí tenemos ya el formato aplicado. Open Sans, 12 puntos, semibol, igual que el formato que aparece aquí en el nombre de este estilo de carácter. Eso es todo lo que voy a necesitar dentro de este documento. Así que voy a guardar ese documento como un documento local en este caso. Podría guardarlo también como un Cloud Document, pero en realidad no necesito hacerlo. Voy a darle como nombre a este documento JTMP. Esto es porque es un documento temporal, posteriormente voy a eliminarlo. Hago clic en el botón Save o Guardar y ya tenemos entonces ese documento guardado. Ahora, voy a hacer modificaciones en el documento fuente o en el source document de este library o esta biblioteca publicada. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un clic derecho sobre cualquiera de estos assets o recursos y voy a seleccionar esta opción Open Source Document o abrir documento fuente. Después de seleccionar esta opción, entonces observen que automáticamente se abre el Cloud Document o el documento en la nube, a partir del cual se generó ese library o esa biblioteca mediante el proceso de publicación. No necesariamente tengo que utilizar ese comando. Observen que cerré el documento en la nube. Como yo sé que eso es un Cloud Document o un documento en la nube, entonces simplemente utilizo el atajo de teclado Comando O Control O, selecciono la opción Cloud Documents o documentos en la nube y busco el documento correspondiente, es decir, el documento fuente o el source document. En este caso es este documento. Lo que pasa es que si hago ese proceso de apertura de ese documento de forma manual, como lo estoy haciendo en este caso, podría equivocarme, especialmente cuando tengo muchos documentos guardados. Por ese motivo, es preferible utilizar este comando porque de esa manera estoy seguro que voy a abrir el documento correcto. Entonces voy a repetir el proceso. Aquí tenemos ya nuestro documento abierto. Bueno, en este caso se demoró un poco más que la vez anterior. Esto depende de la conexión de internet. Y vamos a hacer cambios sobre estos assets o estos recursos dentro del source document o el documento fuente. Entonces voy a hacer un clic derecho, por ejemplo, en este color y voy a seleccionar la opción Edit o Editar. Se abre esta ventana, vamos a cambiar este color a un color rojo total y observen que automáticamente me actualiza este elemento porque este elemento tenía previamente aplicado
ese color y estaba enlazado respecto a este asset o a este recurso. Voy a hacer un cambio también en este texto. Entonces hago un clic derecho, selecciono la opción Edit o Editar y vamos a hacer un cambio exagerado, por ejemplo, 40 puntos de tamaño. Esto por supuesto daña estos botones, pero es exagerado porque quiero que se vea el resultado. Mientras estaba haciendo estos procesos de edición, en la parte inferior me apareció un texto o un mensaje que me decía que necesitaba actualizar el library o la biblioteca que está generada a partir de este documento. Ese mensaje sale porque, recuerden, hay un vínculo directo entre este Cloud Document o documento en la nube y el library o la biblioteca que yo generé a partir de este documento mediante el proceso de publicación. Por ahora voy a hacer caso omiso a ese mensaje, voy a negarme a realizar este proceso de actualización y simplemente voy a cerrar este documento. Por supuesto, se guardaron los cambios dentro del documento. Observen que no hay ningún tipo de cambio en este documento, que es el documento donde reutilicé ese library o esa biblioteca que yo creé previamente mediante el proceso de publicación. ¿Por qué no se reflejan esos cambios? Sencillamente porque los cambios quedaron guardados en el documento fuente o el documento source, que es el documento que se encuentra en la nube o en Cloud Document, pero los cambios no se han actualizado en el library o la biblioteca que se generó a partir del proceso de publicación mediante ese Cloud Document o ese documento en la nube. Entonces, voy a abrir nuevamente el source document o el documento fuente porque falta una parte del proceso. Nuevamente en la parte inferior me aparece ese texto o ese mensaje, me está diciendo que debería de actualizar la biblioteca que yo publiqué o el library que yo publiqué. Puedo hacer clic sobre este texto que dice Update Now o también puedo hacer clic sobre este botón. Observen que el botón tiene ahora un pequeño círculo azul en la parte inferior derecha, indicándome que hay cambios que yo debería de actualizar. También, si voy al menú File o Archivo, yo puedo seleccionar la opción Manage Libraries o Administrar Bibliotecas y como tengo este documento fuente abierto, entonces va a aparecer en esta parte y tenemos este botón que dice Update o Actualizar, es decir, también puedo actualizar de esta manera. Normalmente nosotros hacemos clic sobre este botón, pero esto abre también la ventana que tenía abierta anteriormente. Observen, hago un clic, se abre nuevamente la ventana Libraries o Bibliotecas y posteriormente hago clic en el botón Update o Actualizar. Se realiza ese proceso de actualización. Observen que ahora desaparece ese botón y este texto me está diciendo que la biblioteca o el library publicado a partir de este Cloud Document o este documento en la nube se encuentra actualizada. Entonces cierro esta ventana, cierro este documento que es el Source Document y aquí tenemos el documento donde yo utilicé los assets o recursos de ese library o esa biblioteca que se generó mediante el proceso de publicación. Ahora, los cambios que realicé mediante ese proceso de actualización del library o la biblioteca publicada ya se pueden ver también dentro de estos assets o recursos dentro de este library o esta biblioteca, que es justamente la biblioteca que publiqué y actualicé. Pero esos cambios no están reflejados en estos elementos. ¿Por qué? Voy a salir entonces al listado de libraries o bibliotecas. Observen que yo estaba viendo el contenido del library o de la biblioteca, pero ahora necesito trabajar dentro del Document Assets o los recursos del documento. Observen que aquí me aparece un texto, un número 2 y un pequeño icono azul. Entonces voy a abrir y observen que aquí estamos viendo los recursos que se han creado automáticamente en el momento en el cual nosotros utilizamos recursos que hacían parte de ese library o esa biblioteca. Nuevamente, recuerden que yo apliqué este color, pero este color yo lo apliqué a partir de un asset o un recurso que se encontraba o que se encuentra todavía dentro de este library o esta biblioteca. También lo mismo pasó con este estilo de carácter. Yo formateé este texto a partir de este estilo de carácter. En el momento en el cual yo reutilizo estos recursos o estos assets, entonces los recursos o los assets reutilizados automáticamente
generan recursos o assets locales, es decir, recursos o assets del documento. Y observen lo que ocurre. Me aparecen estos iconos y si coloco el puntero encima de esos iconos, yo veo que cambian los elementos que están dentro del documento. Esto es porque cuando coloco el puntero sobre esos iconos, yo puedo ver una previsualización antes de realizar la actualización dentro de ese documento. Lo mismo pasa en este icono, observen, el texto va a aparecer más grande. Si estoy de acuerdo con esos cambios, entonces puedo hacer clic de forma independiente en cada uno de estos iconos o simplemente hacer clic en este botón Update All o actualizar todo. Entonces voy a hacer clic, se realiza ese proceso de actualización y ya hemos actualizado estos elementos a partir de los cambios que realicé en el Cloud Document o documento en la nube y la actualización del library o la biblioteca que se generó mediante el proceso de publicación. Sinceramente, espero que la explicación que di inicialmente no haya sido muy confusa, y si lo fue, espero que esta demostración práctica del proceso de creación y uso de Design Systems o sistemas de diseño haya ayudado a entender mejor el proceso. Ahora, tengan en cuenta que yo mismo creé y yo mismo reutilicé los recursos o assets que hacen parte de ese Design System o ese sistema de diseño. Sin embargo, como dije inicialmente, también es posible que otros usuarios puedan reutilizar esos recursos que hacen parte de ese Design System o ese sistema de diseño, y eso se hace mediante un proceso de invitación que también realicé en este video. Vamos entonces a ver cómo sería que ese usuario que recibió esa invitación puede reutilizar esos recursos. Antes de finalizar esta parte, tengan en cuenta que sencillamente el Design System o el sistema de diseño es ese conjunto de recursos o de assets que hacen parte de ese library o esa biblioteca que genere mediante el proceso de publicación. Bien, ahora me encuentro como el usuario que recibió la invitación para trabajar de forma colaborativa con el library o la biblioteca que generamos mediante el proceso de publicación. Ustedes pueden darse cuenta que es un usuario diferente por este icono. El usuario anterior tenía mi foto en ese icono y este usuario tiene una X. Esa X de hecho corresponde a Expert. Ahora, este usuario debió recibir un correo y aquí tenemos el email. Ese email dice: Marlon Ceballos te invitó a colaborar en el library o la biblioteca que se llama J Design System. Puedo de hecho hacer clic sobre este botón para iniciar ese proceso de colaboración. También, si yo voy a la URL assets.adobe.com, observen que tenemos este icono de notificación. Si yo hago clic, observen que también me está diciendo el mismo mensaje. Marlon Ceballos te invitó a colaborar con el library o la biblioteca Design System. Yo puedo realizar el proceso de aceptar o puedo declinar esa invitación. También puedo hacer clic sobre este icono que corresponde a la aplicación de escritorio Creative Cloud. Recuerden que en Windows ese icono generalmente se encuentra en la parte inferior de la interfaz. Y también tenemos en esta parte, observen, este punto rojo que es básicamente una notificación. Entonces hago un clic y nuevamente me dice: Marlon Ceballos te ha invitado, bla, bla, bla. Exactamente lo mismo. Por supuesto, yo voy a aceptar esa invitación. De manera que hago clic sobre este botón o hago clic sobre esta notificación o, como indiqué anteriormente, también puedo hacer clic sobre este botón en el email que recibí. Sin embargo, este botón es un poco redundante porque si hago clic simplemente me lleva a assets.adobe.com para que yo haga clic en este botón Accept o aceptar. De manera que más fácil hago clic en este botón dentro de la notificación de assets.adobe.com o dentro de la notificación de Creative Cloud, también hago clic en el botón aceptar. Voy a hacer clic entonces en ese botón aceptar. Ya esto me indica que está aceptado. Aquí vemos este texto. Si voy a assets.adobe.com, observen que aquí ya no me aparece la opción de aceptar porque ya acepté esa invitación. Y de hecho, dentro de assets.adobe.com, si hago clic sobre esta opción Share with You o Compartido contigo, vamos a encontrar entonces ya
ese design system o ese sistema de diseño, es decir, ese library o esa biblioteca a la cual ahora tengo acceso porque acepté esa invitación. Voy a cerrar o minimizar simplemente esta ventana del navegador. Voy a cerrar esta ventana y ahora estoy trabajando dentro de Adobe XD. Dentro de esta ventana de inicio o esta ventana de bienvenida, normalmente en esta sección compartido contigo o share with you, yo esperaría que en esta sección yo pueda ver ese library o esa biblioteca que fue compartida conmigo. Sin embargo, en esta sección solamente vamos a poder ver documentos, no libraries o bibliotecas. Entonces, voy a crear un nuevo documento. Aquí tenemos nuestro nuevo documento y como yo acepté esa invitación de ese library o esa biblioteca, entonces para acceder a esos recursos que hacen parte de ese library o esa biblioteca publicada y compartida, es decir, de ese design system o ese sistema de diseño, lo que debemos hacer es abrir el panel de assets o el panel de recursos. Entonces voy a utilizar el atajo de teclado comando Shift-Y y aquí tenemos la ventana de activos de documento o document assets. Voy a salir al listado de libraries o bibliotecas y aquí tengo este library o esta biblioteca. De manera que cuando yo acepto la invitación de un library o una biblioteca publicada, entonces ese library o esa biblioteca va a aparecer dentro del listado de libraries o bibliotecas en este panel libraries o bibliotecas. ¿Por qué tengo un número menor de libraries o bibliotecas o mejor? ¿Por qué tengo diferentes libraries o bibliotecas a las que tenía el usuario con el cual estaba trabajando anteriormente, que fue el usuario que me envió la invitación? Sencillamente porque se trata de dos usuarios totalmente diferentes. Y por defecto, cuando nosotros creamos un library o una biblioteca, ese library o esa biblioteca es personal. Solamente yo tengo acceso a ese library o esa biblioteca que he creado. Pero, como el otro usuario, lo que hizo fue no crear una biblioteca, sino publicar una biblioteca y además enviarme una invitación a esa biblioteca y yo acepté esa invitación, entonces ahora tengo acceso a ese library o a esa biblioteca. De manera que hago un clic y aquí tengo nuevamente esos recursos dentro de esta ventana. Entonces otra vez voy a crear por ejemplo este rectángulo, voy a aplicar por ejemplo este color y puedo reutilizar todos los assets o recursos que hacen parte de este library o esta biblioteca publicada y compartida o de este design system o este sistema de diseño. Recuerden que cada vez que yo utilice un asset o un recurso de un library o una biblioteca compartida, cuando vaya a los activos o a los assets o recursos del documento, entonces automáticamente se genera una copia de esos recursos o esos assets o esos activos. De la misma manera como vimos anteriormente, si se realiza una edición en el documento original o en el documento fuente, es decir, en el source document, y se actualiza el library o la biblioteca compartida, entonces también se realizaría ese proceso de actualización dentro de este documento, aunque se trate de un usuario diferente. Muy bien. Sé que este ha sido un video muy largo, pero traté de explicar de la forma más extensa y más pausada también a la vez posible para que quedara lo más claro posible. Este es entonces el flujo de trabajo que consiste en crear y compartir design systems o sistemas de diseño. Recuerden, un sistema de diseño o un design system simplemente es el conjunto de assets o recursos o de activos que se encuentran dentro de un library o una biblioteca que ha sido publicada.